Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de teoría de grupos. Y en particular nos vamos a concentrar en definir qué es un grupo. Y para eso necesitamos unas definiciones preliminares. Muy bien. Si G es un conjunto no vacío, es un conjunto no vacío, una función o una operación binaria mu, una operación binaria mu en G es una función que manda elementos del producto cartesiano de G cruz G a G. Entonces, pues la noción de operación binaria es una noción que usualmente ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, estudiemos este conjunto, el conjunto de los elementos A, B y C. Yo puedo construir el producto cartesiano, pues sería el conjunto de todas las posibles parejas que conformo utilizando como primer elemento un elemento de G y como segundo elemento un elemento de G. Entonces, por ejemplo, podría tener en ese producto cartesiano A y A, podría tener AA y B, podría tener AA y C, podría tener AB y AB y B, y AB y C, podría tener AC y A, podría tener AC y B, y podría tener AC y C. ¿Listo? Entonces, un producto o una operación binaria, perdón, pues es simplemente una regla que me asigna elementos de ese producto cartesiano a elementos de G. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo como esto, definir esta regla de la siguiente manera. Yo podría decir, voy a hacer una regla tal que la asignación a una de estas parejas va a ser el primer elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría que la asignación de la pareja AA, pues sería A, de la pareja AB, pues sería A, y de la pareja AC, pues sería A también. O la asignación de la pareja BA sería B, la asignación de la pareja B sería B, y la asignación de la pareja BC sería B también. O para CA, pues sería C, CD, C y CC, C. Este es un ejemplo de un operador binario, ¿no? Que coge elementos del producto cartesiano de G cruz G y los asigna. En este caso, simplemente la regla fue, vamos a asignar el primer elemento de la pareja como regla de asignación. ¿Listo? Otro ejemplo, por ejemplo, si cojo G como los enteros, entonces yo puedo coger dos enteros, por ejemplo, 5 y 3 son enteros y esos elementos 5 y 3 los puedo sumar. Entonces yo puedo decir, yo puedo coger los elementos 5 y 3 y esto pues sería igual a 8. Puedo escribirlo así o de una manera más sencilla. Puede ser 5 más 3 igual a 8. Otro ejemplo, por ejemplo, puedo coger el conjunto de los complejos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo coger dos complejos, el complejo I y el complejo 1, que en realidad es un real, y los puedo sumar, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer I más 1, que esto pues sería
1 más i, que estaría en los complejos. ¿Listo? En este caso, pues simplemente lo que tengo son los numeritos complejos que están, por ejemplo, en el plano complejo. Acá en el plano complejo. Y tendría dos numeritos. El numerito, recuerde que el plano complejo lo armamos con los reales acá. Con los reales, la parte, un segundo acá, los reales, la parte real y la parte imaginaria acá. Entonces, por ejemplo, yo podría coger este i de acá, este sería un numerito complejo, y este 1 de acá sería otro numerito complejo, y el número que estamos hablando, que es el resultado de la suma, pues también se puede representar en el plano complejo. Este sería i, este sería 1, y este sería 1 más i, que también está en el plano complejo. Ok, más ejemplos. Por ejemplo, puedo coger G como las matrices cuadradas, G como las matrices de dos, veámoslo acá explícitamente, las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. La operación mu puede ser simplemente la suma matricial, como la conocemos. Entonces yo tendría, por ejemplo, A, B, C y D. Pertenecería a las matrices con entradas reales de dimensión 2 por 2. Y la podría sumar con otra matriz acá, no sé, F, G, H e I. Y yo podría escribir esto como F, G, H e I. La puedo sumar con A, B, C y D. Y pues esto me da, aplicando la suma usual de matrices, pues me daría F más A en la primera entrada, G más C en la segunda, H más I en esta entrada de acá, perdón, H más B en esta entrada de acá, e I más D en esta entrada de acá, que sería que están los elementos de las matrices reales de 2 por 2. Ese es un operador binario. ¿Listo? De hecho, yo puedo construir cosas un poco más elaboradas todavía. Por ejemplo, supongamos que tenemos este conjunto, el conjunto de los elementos 1, 2 y 3. Entonces, sea G el conjunto de las posibles permutaciones que puedo construir de las posibles permutaciones que puedo construir sobre el conjunto 1, 2 y 3. Sobre el conjunto 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, G, ¿qué elementos tendría? Las permutaciones son todos los posibles ordenamientos que tengo de este conjunto de elementos. Entonces, pues tendría el mismo, ¿cierto? Puedo tener otro que es dejo el 1 fijo e intercambio el 3 y el 2, los permuto. Puedo tener otro que es dejo el 2 fijo e intercambio el 3 y el 1. Dejo el 2 fijo e intercambio el 3 y el 1. Puedo tener otro que sería dejo el 3 fijo e intercambio el 2 y el 1. Ok. Puedo tener otra que saldría, por ejemplo, de este de acá. Dejo en este de acá el 3 fijo, intercambio el 1 y el 2, como no lo tenía en la lista anteriormente, y de esta de acá puedo dejar el 2 fijo e intercambiar el 3 y el 1. Entonces dejo el 2 fijo e intercambio el 3 y el 1. A ver, ¿cuál es el cardinal de este conjunto? El cardinal de este conjunto sería 3. ¿Cuál es el número de permutaciones que yo tengo? Pues sería 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Tengo 6 posibles permutaciones.
cuántas permutaciones tengo acá. A ver, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Perdón, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles permutaciones. ¿Listo? Entonces yo puedo, por ejemplo, definir una función mu como, por ejemplo, la composición de dos permutaciones. Entonces lo primero que tengo que entender es qué es una permutación. Pues recordemos que una permutación simplemente es reordenar los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un cuadrado, un triángulo y un círculo y los permuto a través de, bajamos cualquier permutación, 3, 2, 1. Lo que dice esto es, coja el cuadrado y póngalo en la posición 3. Entonces cojo el cuadrado y lo pongo en la posición 3. Cojo el triángulo y lo pongo en la posición 2. Y cojo el círculo y lo pongo en la posición 1. Hagamos el círculo más bonito. Lo pongo en la posición 1. Listo. Entonces, pues permutar es simplemente cambiar de orden un conjunto de elementos. Y pues, ¿cómo sería la composición? Entonces, por ejemplo, hagamos la composición de 3, 2 y 1 con 2, 1 y 3. Entonces, pues la composición es simplemente operar esta permutación y el resultado operarlo sobre esta permutación. Entonces, de nuevo, si yo cojo cuadrado, triángulo y círculo y lo paso a través de 3, 2, 1, lo reordeno con esta permutación, pues yo tendría que el cuadrado queda en la posición 3, el círculo queda en la posición 1, como lo veíamos antes, y el triángulo queda en la posición 2, queda igual. ¿Listo? Si lo permuto o lo reordeno con 2, 1, 3, pues círculo me va a quedar en la posición 2, según lo que tengo ahí, triángulo me va a quedar en la posición 1 y cuadrado me va a quedar en la posición 3. Listo, cuadrado me quedó en la posición 3. Pero eso de aquí, esto que acabo de hacer, estas dos cosas, operar una y después la otra, es equivalente a coger cuadrado y ponerlo en la posición. A ver, ¿qué posición quedó cuadrado? 3, muy bien. Después, coger triángulo y ponerlo en la posición 1. Y después coger círculo y ponerlo en la posición 2. De tal manera que si yo hago la permutación de 3, 2, 1, perdón, la operación binaria 3, 2, 1, tal como la definí acá, que es la composición de permutaciones, 2, 1, 3, pues básicamente lo que tendría sería otra permutación, que es 3, 1, 2. Entonces nos damos cuenta que hay una cosa que es curiosa, y es que cuando yo reordeno los elementos y los vuelvo a reordenar, pues me da un ordenamiento. Es decir, cojo elementos del producto cartesiano de los ordenamientos, los opero a través de, en este caso, la composición, y me da otro ordenamiento. Por esto, esta composición de las permutaciones pues sería una operación binaria. Simplemente para que lo pensemos, ¿qué pasaría si yo cojo 3, 2, 1 y lo opero con 3, 2, 1? Entonces, si cojo 3, 2, 1 y lo opero con 3, 2, 1, de nuevo, supongamos que cogemos acá cuadrado, triángulo y círculo, lo opero con 3, 2, 1, entonces me quedaría, eh, cuadrado, lo pongo en la posición 3, lo pongo en la posición 3, triángulo lo pongo en la posición 2, triángulo lo pongo en la posición 2 y círculo lo pongo en la posición 1 y lo puedo operar de nuevo con 3, círculo lo pongo en la posición 1, perdón acá,
Am, triángulo lo pongo en la posición 2 y círculo lo pongo en la posición 1. Y lo vuelvo a operar con 3, 2, 1. ¿Qué tendría acá? Tendría que círculo lo pongo en la posición 3. Triángulo lo pongo en la misma posición y cuadrado lo deja en la posición 1. ¿Y esto qué a qué corresponde? Estas dos cosas corresponderían a cuadrado quedó en la posición cuadrado, es decir, quedó en la posición 1. Quedó en la posición 1. El triángulo quedó en la misma posición y el círculo quedó en la misma posición. Es decir, es como si no hubiéramos hecho nada. Ok. Entonces, si nosotros operamos estas dos, pues nos da 1, 2 y 3. ¿Y qué pasa si operamos 2, 1, 3 con 2, 1, 3? Pensemos qué pasaría. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente para darnos cuenta que podemos hacer eh, operadores binarios que no necesariamente son tan sencillos como los operadores que nosotros heredamos, por ejemplo, desde los enteros o desde los reales. ¿Listo? Entonces, tenemos estos operadores binarios. Eh, Introduzcamos otro ejemplo que nos puede ser útil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un objeto y le aplicamos una transformación, por ejemplo, la rotación alrededor de este eje de acá, eh, esta transformación de acá, fíjate, una transformación, aplicándole a un objeto una transformación, yo puedo rotar el objeto, por ejemplo, no sé, 60 grados alrededor del cero de acá, y de nuevo lo puedo rotar, dos rotaciones de 60 grados, no pongámoslo de 60, sino por ejemplo de 90 grados, pues corresponderían a una rotación de 180 grados, una rotación de 180 grados completa. Es decir, que yo podría de alguna manera operar transformaciones. Entonces yo puedo tener el conjunto G con las rotaciones y la operación mu corresponde a realizar una rotación y después otra rotación. Cojo dos rotaciones y como las supero, pues roto primero con la primera rotación y roto con la segunda rotación. Entonces, al final lo que tengo es una rotación completa, ¿cierto? Una rotación que es rotar la primera y rotar la segunda. Entonces, mu sería rotar dos veces. Y rotar dos veces corresponde a rotar. Entonces, yo podría coger elementos, en este caso G, con rotaciones. Rotación 1, rotación 2. Y hasta, no sé, n rotaciones. Y dependiendo de cómo define las rotaciones, yo podría definirme como G cruz G a G, rotaciones, con rotaciones, pues me dan rotaciones. ¿Listo? Entonces, eso es importante para poder entender. Pero es simplemente una definición, ¿no? Una definición que corresponde a cómo yo puedo operar los elementos de un conjunto. Muy bien. Entonces, introduzcamos una notación. Entonces, por ejemplo, eh, yo podría, o de ahora en adelante, escribámoslo acá, de ahora en adelante, eh, vamos a pensar en la operación binaria como una multiplicación. Simplemente para la notación, ¿no? En la operación binaria como una multiplicación. De tal forma que a cambio de escribir por ejemplo, a cambio de escribir mu de AB para A y B en G, vamos a escribir
por ejemplo, A, B, o A estrellita B, o A más B, dependiendo de cómo hayamos definido nuestro operador, o A compuesto B, etcétera. Pues depende de cómo definamos nuestro operador. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente una cuestión de notación, ¿no? Que podemos referirnos a nuestro operador binario de diferentes maneras. Entonces, aquí podemos observar algo curioso, ¿no? De los ejemplos que teníamos acá arriba. Por ejemplo, cuando el conjunto es finito, nosotros estamos estudiando todas las posibles em, parejas que están en el producto cartesiano de G por G. Y eso lo podríamos escribir de una forma más sintética. Pensemos cómo se les ocurre a ustedes. Tenemos todos los elementos de G cruz G. Entonces, ¿dónde lo podemos meter? A ver, pensemos en una matriz, ¿cierto? Entonces, escribamos eso acá. Si el conjunto G es un conjunto finito con n elementos, si el conjunto G es un conjunto finito con n elementos, entonces se puede representar la operación binaria estrella. Entonces se puede representar la operación binaria estrella, la operación binaria estrella con una matriz, ¿no? Binaria estrella con una matriz de n por n elementos. De n cruz n elementos. Listo, entonces, en particular, si A y B son elementos de G, entonces la entrada A, B de esta matriz es o sería A por B, y es simplemente una cuestión de notación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este operador que hemos definido acá sobre el conjunto A, B y C, pues lo podemos escribir como una matriz. Recuerden que la regla para este operador era que íbamos a coger como asignación el primer elemento. Entonces lo primero que tenemos que hacer para escribir esta matriz es pues montarla acá. Vamos a tratar de hacerla derechita para que nos quede bonita. ¿Listo? Entonces pongamos los elementos que tenemos en nuestro conjunto. A, B y C y A, B y C. ¿Listo? Entonces, aquí, entonces lo que tendríamos sería, dijimos que aquí vamos a poner los elementos correspondientes a la tablita, a la definición, ¿cierto? Entonces, A por A, el primer elemento sería A por B sería A, y A por C sería A, B por A sería B, B por B sería B, y B por C sería B, C por A sería C, C por B sería C, y C por C sería C. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo se puede ver una tabla que básicamente va a tener la misma información. De hecho, esto es importante porque ya nos permite operacionalizar en términos, digamos que más computacionales, y los cálculos que vamos a poder realizar sobre estos grupos, que son grupos pues finitos, ¿no? Porque el conjunto sobre el cual se definen son finitos. ¿Listo? Otra de estas tablitas podría ser la siguiente. Entonces yo podría tener, por ejemplo, más elementos. Acá más elementos. Elemento A, B, C y D. Y aquí podría tener, como tengo el producto cartesiano, pues necesito tener A, B, C y D. Y puedo construir, por ejemplo, A por A, A por B, B, A por C, C y A por D, A.
B por A, aquí pongamos C, D y D, A, B, D y C. Estas están en el producto cartesiano y, bueno, los elementos del producto cartesiano les asignamos elementos de G. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven las tablas? Las tablas nos sirven para hacer cosas como estas. Yo puedo calcular A por B, recuerden la notación que acabamos de escribir, por C, y pues, ¿qué sería A por B? Pues, ¿cómo utilizo la tabla? Pues, si lo hago sobre esta de acá, la tabla utilizaría como, voy a la fila a la columna B, y saco este elemento de acá. Entonces, esto de aquí, ¿qué me daría? Me daría eh, esto de aquí, utilizando la tabla o la definición que acabamos de construir, sería B. Y esto lo multiplico por C. Entonces, para multiplicar eso, pues voy a la fila B y busco la columna C y me da D. Y pues el resultado de estas dos cosas me daría D. Muy bien. Pero uno intuitivamente sabe que cuando yo utilizo estos paréntesis de acá, pues lo que quiero es hacer esa agrupación y que esa operación se resuelva primero. Pero yo podría asociar esa operación de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, podría preguntarme mm, cuánto es A por B asociando lo distinto por C. Entonces, ¿qué sería B por C? Pues voy a la fila B, a la columna C, B por C, ya lo había hecho antes, me daría D. Pongámoslo en el mismo color, me daría D. ¿Y qué sería A por D? A por D sería igual a A. Entonces, de acuerdo a la definición que acabamos de dar, esta definición de acá, no necesariamente esto es asociativo. Entonces, algunos otros ejemplos. Yo puedo, por ejemplo, en el caso de las permutaciones, construir el conjunto en una tabla el conjunto de todas las posibles permutaciones que yo construya, que yo obtenga. Entonces yo podría, por ejemplo, coger acá todas las posibles permutaciones. Entonces yo podría escribir algo como esto. Todas las posibles permutaciones acá. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 3, 2, 1, dejando fijo el de la mitad. 1, 2, 1, 3, dejando fijo el último. 3, 1, 2, intercambiando estos dos acá. Y 2, 3, 1, intercambiando los dos de ahí. Y yo podría llenar aquí la tablita. Tengo que construir el producto cartesiano, entonces básicamente pongo los mismos elementos acá. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, aquí pasó algo raro. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 y 2, 3, 1. Listo, y cada una de estas entradas, por ejemplo esta de acá, pues correspondería a la composición entre 3, 2, 1 y 3, 2, 1, que ya habíamos visto que era 1, 2, 3. Ok, y yo puedo llenar toda esta tabla y esa tabla pues me permite operar. ¿Listo? Entonces, de hecho hay algo que es curioso, ¿no? Yo al final no necesito estos elementos de acá definirlos de una manera tan explícita. Yo podría decir simplemente que esto es A, B, C, D, E y F. Y las entradas acá serían elementos de A, B, C, D o F. Entonces, la tabla tiene toda la información que yo necesito para hacer la caracterización. Y eso es pues muy importante, ¿no? Porque con las tablas yo ya puedo empezar a manipular esos operadores y hacer cosas interesantes. Listo. Entonces,
Ya tenemos nuestro operador, empecemos a ponerle algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, una operación binaria estrella, una operación binaria estrella en el conjunto G es asociativa. Vamos a ponerle propiedades, ¿no? Vamos a tratar de ver cuándo es asociativa. Sí, solo sí, pues cumple con lo que nosotros conocemos de nuestra primaria con la de noción de asociatividad, ¿no? Entonces, A por B por C, asociativa significa que yo puedo asociar los paréntesis de una manera diferente. Es igual a A por B por C. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿esta de acá será asociativa? Este ejemplo de acá será asociativo. Y la respuesta es que no, porque, bueno, aquí nos falta un pedacito de la definición. A por B por C, para todo A, B y C en el conjunto G. Listo, entonces, esta de acá es asociativa. No, porque cuando yo cogí estos tres elementos e hice esta nueva asociación de paréntesis, esta de acá, pues no se cumple con esta igualdad. ¿Listo? Entonces, más ejemplitos. Por ejemplo, pensemos en la resta. La resta es un operador binario, dependiendo de dónde lo cojamos, ¿no? Nos importa, tenemos que primero definir el conjunto donde estemos trabajando. Entonces, si G es el conjunto de todos los enteros, entonces, y el operador binario es la resta entre los enteros, la resta entre los enteros, uno se puede preguntar si la resta es asociativa. Entonces, preguntémonos acá, ¿la resta es asociativa? En los enteros. Entonces, veámoslo, por ejemplo, entonces cojamos tres elementos. Entonces, por ejemplo, cojamos en los enteros, cojamos 3, el 13 y el 10. Entonces, a ver, estos elementos están en los enteros. Sí, entonces yo puedo coger el 3 y restarle el 13 y a eso restarle el 10. 3 menos 13 daría menos 10. Menos 10 menos 10 daría igual a menos 20. Pero que sea asociativa, que el operador sea asociativo implica que yo puedo cambiar el orden de los paréntesis. Es decir, yo puedo hacer 3 menos el resultado de 13 menos 10. ¿Y eso qué sería? Sería, primero resuelve el paréntesis, 13 menos 10 me daría 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Y esto muestra, este contraejemplo muestra que efectivamente la resta no es un operador asociativo sobre los enteros. La respuesta para esta pregunta es no es un operador sobre los enteros. Ok, la suma. Si G es el conjunto de los enteros y mu lo definimos como la suma entre enteros, pues nosotros sabemos que la suma sí es asociativa entre los enteros. La suma sí es asociativa. Listo, es un operador asociativo. Ok. Muy bien, entonces, por ejemplo, definamos otro conjunto, otro operador, simplemente para seguir estudiando cuando algo es asociativo o no. Supongamos que definimos este operador que coge dos reales y lo manda a un real. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a definir? Vamos a coger dos reales y vamos a decir que el producto entre estos dos reales vamos a definirlo de esta manera. Ok, entonces la pregunta es, ¿este operador tal como lo definimos es asociativo? Entonces, para verificar que es asociativo, entonces yo debería verificar qué cosa. Pues la definición de asociativo, ¿no? Que coja tres elementos en el conjunto y se tenga
esto de acá. Entonces cojamos, por ejemplo, tres elementos en el conjunto, los más fáciles. 1, 2 y 3. ¿Están en los reales? Sí. Entonces los puedo operar con ese operador binario. Pues sí, aplicando esta definición de acá. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, 1 operado con 2, esto operado con 3? Entonces, atentos acá. ¿Qué sería 1 por 2? De acuerdo a nuestra definición de por, sería el primero más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto operado con 3. ¿Y esto qué sería? 1 más 2 al cuadrado. 1 más 2, 3 al cuadrado por 3. ¿Y esto qué sería? Pues 9 por 3. ¿Pero qué es 9 por 3? De acuerdo a nuestra definición, sería 9 más 3. Por aquí lo dice, ¿no? 9 más 3 al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, que sería finalmente 144. Por otro lado, si hacemos 1 operado con 2 operado con 3, tendríamos que esto sería 1 por 2 más 3 al cuadrado. 2 más 3 sería 5 al cuadrado. Esto sería pues 25. 1 por 25. De acuerdo a nuestra definición de operador, tendríamos que esto sería pues 1 más 25 al cuadrado, que sería pues 26 al cuadrado, que daría 676. Estas dos cosas obviamente no son iguales, son diferentes. Entonces la respuesta para esta pregunta, si es asociativo, es que no es asociativo. No es asociativo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos la noción de operador, tenemos un conjunto G. Y solo con esas dos cosas ya podemos construir una primera estructura algebraica. Entonces, un conjunto G con una operación binaria asociativa estrellita, es llamado pongámoslo aquí grandecito, un semigrupo. ¿Listo? Entonces, un semigrupo es una estructura algebraica. Ya nos vamos a dar cuenta por qué estamos hablando de estructura algebraica. Realmente nos vamos a dar cuenta que no importa mucho los elementos que usemos, sino los símbolos y la forma de manipulación de los símbolos, que es básicamente nuestra álgebra. ¿Listo? Entonces, ya podemos definir ya definimos una primera estructura algebraica que se conforma simplemente con un conjunto y una forma de operar los elementos del conjunto. Y pues esa forma de operar los elementos del conjunto tiene que tener la propiedad de que sea asociativa. Y si tenemos esas dos cosas, estamos hablando de un semigrupo. Entonces veamos algunos ejemplos de semigrupo. Entonces, uno fácil, ¿no? Entonces, el semigrupo con un elemento. No hay que tenerle nombre no tener que tenerle miedo a los nombres, ¿no? Pues semigrupo no es más que un conjunto de elementos con una forma de operarlos y esa forma tiene que ser asociativa, ¿listo? Entonces, el semigrupo con un elemento, pues cojamos un elemento, ok, tenemos un elemento y vamos a definir la operación como... Solo tenemos un elemento y para que sea operación binaria tiene que mandarnos a un elemento, este de acá, ¿listo? Entonces, uno podría preguntarse si esta operación que definimos acá es asociativa. Entonces, si yo hago A por A y la opero con A, ¿eso qué sería? A por A, de acuerdo a la definición que di de mi operador, pues sería A. Por A sería A.
es trivial, ¿no? ¿Es un semigrupo? Sí. ¿Cuántos elementos tiene? Uno. Ok. El semigrupo, tal vez uno más interesante, el semigrupo con dos elementos. Con dos elementos. Entonces, bueno, entonces consideremos este grupo, o este conjunto, perdón, con los elementos A. Cambiamos por rotación, simplemente. 0 y 1, que a ustedes les gusta dar todos los números binarios. ¿Listo? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, con dos elementos, ¿cuántos semigrupos puedo tener? Listo. ¿Cuántos semigrupos puedo construir con un conjunto con dos elementos? ¿Cuántos semigrupos puedo construir con el conjunto G? ¿Listo? Entonces, para que sea semigrupo, ¿yo qué necesito? Yo necesito dos cosas. Yo necesito una operación binaria y que la operación binaria sea asociativa. Entonces, esta pregunta la puedo reformular diciendo, me puedo preguntar eh, ¿cuántas operaciones binarias puedo construir? Puedo construir con los elementos de G, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo me responde a esa pregunta? A ver. Pues yo tengo dos elementos, ¿no? Yo tengo el elemento 0 y el elemento 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas operaciones binarias puedo construir? Bueno, pues las operaciones binarias, ¿dónde las puedo? Es un conjunto finito, ¿dónde puedo representar las operaciones binarias? Pues básicamente las puedo representar en una tablita, ¿cierto? Con 0 y con 1 acá. Ok, entonces una tabla correspondería a un operador binario, otra tabla, otro operador binario. Entonces la pregunta la puedo repensar como cuántas tablas puedo tener. Entonces, para construir todo el conjunto posible de tablas, o todas las posibles tablas, pues yo simplemente puedo estudiar los elementos que puedo meter acá. Una tabla puede tener acá dos elementos, o 0 o 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, podría tener la tabla que tenga elementos en 0, pero para esta tabla yo puedo meter dentro de esta entrada elementos que son 0 o 1 y para esas configuraciones elementos en esta entrada que sean 0 o 1 o elementos en esta entrada que sean 0 o 1. Entonces, para la entrada 0, 0, yo puedo tener dos posibles configuraciones, o 0 o 1. Para la entrada 0, 1, yo puedo tener dos posibles configuraciones, o 0 o 1. Para la entrada 1, 0, yo puedo tener dos posibles configuraciones, y para la entrada 1, 1, yo puedo tener dos posibles configuraciones. En total, ¿cuántas tablas puedo tener? Pues si para la primera entrada tengo dos posibles configuraciones, para la segunda podría tener otras dos, pues tengo 2 por 2, ¿cierto? Y para la tercera, otras dos, pues hasta ahí tendría 2 por 2 por 2. Y en general aquí lo que tendría que sería que podría tener 2 a la 4, es decir, 16 posibles tablas. Entonces la respuesta a cuántas operaciones binarias puedo construir con elementos de G, pues es 16. Entonces pongámosla acá. Se pueden construir 16 posibles tablas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo construir una tablita de estas que sea una tablita de estas que sea la tabla 0, 1, 0, 1, la tabla con solo ceros acá. ¿Eso es una tabla? ¿Un operador binario? Sí. Yo podría construir otra tablita que sea, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Yo podría construir otra tablita donde deje estos tres fijos y esto lo puedo variar. De hecho, yo puedo sistematizar un poco más esto, ¿no? Y pues utilizar algunas de las cosas que ya conocemos. Entonces yo podría tener, por ejemplo, cuatro posibles entradas cuatro posibles cajitas
donde los valores pueden ser 0 o 1. Entonces, ¿cuáles son las posibles tablas que yo tengo? Puede ser, por ejemplo, esta de acá, 0, 0, 0, 0. Esa es una tabla correspondiente a esta de acá, ¿no? Yo podría tener otra que sea 0, 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero esas posibles 16 combinaciones, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hago es construir la tablita de todas las posibles combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas las combinaciones salen al hacer esta cuentica de acá, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí están todas, ¿no? Aquí están todas las posibles combinaciones que yo tengo, es decir, están todas las posibles tablas que yo podría construir. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de esas tablas son asociativas? Ajá. Entonces, de esas tablas, por ejemplo, yo puedo tener que esta desde aquí es asociativa, eso lo pueden verificar ustedes, esta de aquí es asociativa, esta de aquí es asociativa, ah, esta de acá es asociativa, ya miramos, esta de acá es asociativa, esta de acá es asociativa, esta de aquí es asociativa y esta de aquí es asociativa. Entonces, cojamos cualquiera de estas, por ejemplo, esta de acá, y estudiémosla, a ver si es cierto, por lo menos para ese de ahí lo que estamos diciendo. Entonces acá tendría 0, 1 y aquí tendría 0, 1 y esta tablita pues sería 0 con 0, la entrada 0 con 0 me daría 1, entonces acá pongámosla como 0, 0. Esta sería la entrada 0, 1, 0, 1. A ver, 0, 1, 0, 1 me daría 0. La entrada 1, 0, 1, 0 me daría 1. Y 0, 0, y 1, 1, perdón. 1, 1 me daría 0. Entonces, ¿qué significa que sea asociativa? Que, por ejemplo, yo pueda hacer 0 con 1 y lo opero, no sé, con 0. ¿Y esto cuánto da? Pues 0 con 1 me daría 1 y 1 con 0 me daría 1 con 0 me daría 1. ¿Y esto qué sería? Si hago 0 con 1 con 0, 1 con 0 me daría 1 y 0 operado con 1 me daría... aquí tenemos algo raro. 1, 0, 1, 0. 0 con 1 operado me daría, aquí es donde tenemos algo raro, ¿no? Miremos este cálculo de acá, a ver si lo hicimos bien. 0 con 1, 0 con 1 me daría 0 y 0 con 0 me daría 0 con 0 me daría 1. Muy bien. 0 con 1 me daría 0 y 0 con 0 me daría 1. 1 con 0 me daría 1 y 0 con 1 me daría... está raro acá. 1 con 0 me daría 1 y 0 operado con 1 me daría 0. Por este lado tengo 0 con 1 me daría 0 con 1 me daría 0 y 0 con 0 me daría 1. Hay algo raro acá. Estas de acá no serían, según esto de aquí, esto no sería
grupo. Algo tengo raro acá. Esto déjenme, yo chequeo. Bueno, aquí algo que está extraño. Vamos a verificar, pero lo revisamos en la próxima sesión para que no nos atrasemos. Ah, un segundo acá. Muy bien. Entonces, tenemos que verificar esto. Lo verificamos en clase. Le queda algo raro. Quiero introducir otro conjunto. Bueno, la idea es que esta regla de acá se tenía que cumplir, pero estoy cumpliendo, tengo algo que es extraño acá. Y es básicamente que no tengo la asociatividad en este sentido, ¿no? 0 con 1 me daría 0 y 1 con 0 me daría 0 con 0 me daría 1, que es este 1 de acá. 1 con 0 me daría 1, que es este 1 de acá. Y 0 operado con 1 me daría 0, en este caso no lo tendría, y algo que es extraño, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esta entrada de acá, la vamos a revisar en clase. Listo, entonces verifiquemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, el conjunto de todos los strings sobre un alfabeto fijo sigma con concatenación de strings como la operación de semigrupo. Como la operación de semigrupo. Entonces, a ver, yo puedo tener un conjunto, por ejemplo, conjunto con con unas letras, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer la concatenación entre esas letras, por ejemplo, em, G sería el conjunto AB, conjunto, por ejemplo, BA, etcétera. Es el conjunto de todos los posibles strings que tengo que operar acá. Si cojo dos de estos strings y los opero, pues me da un nuevo string de acuerdo a la definición que tengo acá, que es la concatenación. Y ese conjunto de strings, como son resultado de la concatenación, debería estar acá. ¿Listo? Esto es asociativo, ¿por qué? Porque si yo cojo un string acá y lo concateno, supongamos que estamos en Python, lo concateno acá con otro elemento y lo concateno con otro elemento de acá, pues la concatenación de estos dos es equivalente a concatenar el primero con la concatenación de estos dos de acá. Entonces, lo que tendría es que el operador es asociativo. Simplemente piensen en sus nociones de programación. ¿Listo? Y el llamado, y es un llamado, ese grupo es el grupo libre sobre el alfabeto, sobre este alfabeto de acá, sigma. Y recibe el nombre de free monoid, un monoide libre. Después vamos a ver un poco más sobre eso. Listo, entonces por ahora dejémoslo acá. Nos queda pendiente discutir un poco esto de cuántas operaciones binarias se pueden construir sobre los elementos de G y por qué esas operaciones son asociativas. Y así podríamos construir el conjunto de todos los semigrupos sobre, por ejemplo, el conjunto 0 y 1. ¿Listo? Entonces, simplemente para resumir qué vimos hoy, pues vimos una introducción a... Empezamos metiéndonos en la pregunta de qué es un grupo. Para eso definimos la operación binaria. Vimos que las operaciones binarias se pueden hacer sobre conjuntos no necesariamente triviales
y utilizando, y le pusimos propiedades, en particular dijimos que podíamos tener la propiedad de asociatividad y definimos que un conjunto junto con una operación binaria asociativa recibe el nombre de semigrupo. Eso era todo lo que vamos a ver por hoy. Pues en la próxima clase seguimos, en el próximo video seguimos con más trabajo. Gracias.